tardes, licenciada. Mi nombre es Madeline Soledispa y a continuación voy a mencionar algunos derechos de las personas con discapacidad. Pero vamos a recordar un poco lo que es la discapacidad. Bueno, la discapacidad son las limitaciones que tiene una persona para realizar actividades de la vida diaria. Existe tanto la discapacidad intelectual, la física, auditiva, visual y muchísimas más. Pero ¿qué pasa? Estas personas con discapacidad también tienen derechos, al igual que nosotras, las personas sin discapacidad o que somos consideradas normales. He traído por acá unas imágenes que harán referencia a lo que ahora voy a mencionar. Y pues bueno, acá tenemos el derecho al igual reconocimiento como persona ante la ley. Estas personas con discapacidad tienen la capacidad jurídica en igualdad de condiciones con los demás en todos los aspectos de su vida. Las personas con discapacidad, por supuesto, también van a tener el derecho a la justicia. Estas personas tienen derecho a la libertad y a la seguridad personal en igual condición a las de una persona, como lo acabo de mencionar, que tiene todas sus capacidades. Las personas con discapacidad también tienen el derecho a estar libre de tortura y de malos tratos. ¿Qué quiero decir con esto? Que nadie será sometido a experimentos médicos, científicos, sin su libre consentimiento, ni mucho menos, como ya hice referencia, a malos tratos, ya sea por familia o alguien externo a él. También tenemos el derecho a la justicia. Por supuesto, las personas con discapacidad tienen la seguridad, deben tener una seguridad personal en igualdad de condiciones a los demás. Claro que sí, pues estas personas, como lo mencioné, tienen igual derechos que nosotros y no pueden ser justificados o no puede ser justificable que no se dé valer sus derechos simplemente porque no tienen las mismas condiciones que nosotros. Con esto quiero finalizar y recordar que todos somos valiosos, que ante la ley todos somos iguales y que no hay por qué discriminar a nadie por su condición. Muchas gracias. El primer derecho que vamos a hablar es el derecho a la igualdad y a la no discriminación. En sí, todos tenemos derecho a ser tratados de la misma manera, en este caso las personas con discapacidades. Ellos tienen el derecho a también ser tratados de la misma manera y recibir el tratamiento que corresponde. Tenemos el derecho a la accesibilidad. Eh, los medios terapéuticos, los tratamientos, la atención médica, la atención terapéutica, no debe ser negada a ninguna persona, independiente de su capacidad física. También tenemos lo que es el derecho a la vida. Estas personas también tienen el derecho a llevar una vida noble, a ser tratados con igualdad, tienen los mismos derechos que tenemos nosotros. Tenemos también el derecho a la protección ante situaciones de riesgo. Este es muy importante, ya que al igual que nosotros, que tenemos derecho a ser protegidos, estas personas tienen con más razón mucho más el derecho a ser protegidos, a poder recibir la atención que necesitan, ser protegidos de cualquier cosa que pueda afectar su bienestar y también recibir los mismos derechos como la seguridad policial para así poder llevar una vida íntegra, tranquila. Buenas tardes, licenciada y compañeros. Voy a hablarles sobre los derechos de las personas con discapacidad. El derecho a tratar ahorita es el derecho a la integridad personal y a la protección contra la explotación, la violencia y el abuso. Este derecho va a ser aplicado en las personas discapacitadas, ya que por lo normal estas personas sufren abuso y acoso. Este derecho puede penalizar a estas personas con cárcel, etcétera. El siguiente derecho, que es el derecho a la salud, va a consistir en que todas estas personas que sufren de cualquier discapacidad tengan permitido
asistir a un centro de salud. Es decir, que si una persona sufre de una discapacidad intelectual, visual, etcétera, van a poder permitirse de asistir a algún centro de salud, especialista, etcétera. Y el último derecho, el cual es el derecho a la libertad de desplazamiento, consiste en que estas personas pueden desplazarse en el país libremente, ya que por lo normal no hay espacios disponibles para que ellos se desplacen, por lo que deberían agregar más espacios, cebras o, o barandeles para que las personas que no tengan la capacidad de movimiento puedan desplazarse. Gracias. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy vengo a hablar acerca de los derechos de las personas con discapacidad. Pues bien, el día de hoy vengo a hablar acerca de tres. Serían el derecho a vivir con independencia y a formar parte de la comunidad. Esto nos da a entender que una persona con discapacidad física, intelectual u otra pueda vivir con normal tranquilidad para formar parte de una comunidad. No importa por las delimitaciones que le permita ya sea movilizarse por cuenta misma, y eso ayudaría para que él trate de mejorar día a día para que pueda por su propia cuenta tratar de movilizarse. Luego tenemos el derecho a la movilidad personal con mayor independencia posible. Esto vendría estando interrelacionado con el anterior, ya que también nos da a entender que las personas con una discapacidad física tendrían que, con una mayor independencia, movilizarse para no tener que depender de otras personas, ya sea un familiar, otra persona a la que tengan que pagar para que las traten de ayudar, para que estos, puede que en algunas personas la condición económica no le pueda ayudar. Y por último tenemos lo que es el derecho a expresarse, a opinar y acceder a la información. Esto nos da a entender a que una persona, por el simple hecho de tener una discapacidad, no se le va a impedir y expresarse en un tema, ya sea fines políticos, sociales, culturales, o mejor dicho, opinar sobre estos temas. Y además acceder a la información, ya que piense que por el simple hecho de tener una discapacidad, le va a hacer, van a sentirse menos, pero no, eso no tiene que ser, no tiene que realizarse de esa manera. Muchas gracias. Derecho a la privacidad es la integridad y la protección en el hogar de la persona, oficina o estado laboral. También tiene que ver con los expedientes que la persona pueda tener en alguna entidad de servicio, ya sea público o privado. Derecho al matrimonio. Las personas que tienen algún tipo de discapacidad intelectual también tienen el derecho de adquirir un matrimonio y una familia con el sexo que ellos se sientan afines. Y derecho a la educación. Las personas con discapacidad intelectual tienen todas las facultades para poder ejercer el derecho a la educación hasta culminar su profesión. En ellos, las carencias intelectuales no implica el que no puedan entender, digamos que una materia o algo que tenga que ver con el estudio, simplemente su proceso de aprendizaje es un poco más lento. Esto no los hace no calificados para que ellos puedan estudiar. Gracias. Docente, buenas tardes. Compañeros, buenas tardes. Pues me ha tocado a mí hablar sobre los deberes de las personas con discapacidad intelectual. Y como lo habíamos escuchado, así como las personas con discapacidad intelectual tienen derechos, también asimismo tienen deberes que cumplir como las demás personas la tienen. Entre esos deberes que ellos tienen, pues está el deber de respetar a todas las personas, así como sus bienes, su vida y su intimidad, y obviamente también al resto de animales y seres vivos. El segundo punto es deber de tratar con igualdad y no discriminar. Cabe recalcar que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 1, en el año de 1948, establecieron que todos los seres humanos nacen libres, en igualdad, condiciones de dignidad y derechos,
y son dotados con razón y conciencia. De esta manera se comportan fraternalmente los unos en los otros. El tercer punto es el deber de informarse y cumplir con las obligaciones. El cuarto punto de los deberes de las personas con discapacidad intelectual es deber de participar activamente de la vida en la comunidad. El quinto punto, el deber de respetar la libertad de los demás. La libertad, recordemos que es un derecho sagrado e impredecible, imprescriptible que todos los seres humanos poseen. Recordemos que la libertad es la facultad de obrar según la voluntad, respetando la ley y el derecho ajeno. Y como último punto, los deberes, es el deber de conocer los derechos individuales y colectivos. Muchas gracias.